Buenas noches y bienvenidos al curso de tarot de Podcast La Esfinge. Hoy hablaremos de la carta del Sumo Sacerdote, también conocido como el Papa o el Hierofante, que viene con el número 5 de la baraja. Ya sabéis que si viene rotulada con un número, es una de las 22 cartas que llamamos arcanos mayores. El Sumo Sacerdote, es decir, el más alto sacerdote de la orden. De ahí su otro nombre del Papa en barajas con una tradición más cristiana. A mí me gusta personalmente la nomenclatura de hierofante, ya que el hierofante significa etimológicamente el que muestra lo oculto. En la mayoría de las barajas en inglés acostumbra llamarse así. Esta carta representa las instituciones, la religión, el gobierno, todo aquello que tiene que ver con el orden moral, con la tradición y las normas para la vida en su faceta externa. La vida en sociedad, la parte externa de la moralidad y de la tradición, la parte visible. No es una carta estática en absoluto. El número 5 es un número impar, por tanto un número masculino, y relacionado con la quinta esencia, que sería el espíritu que anima todo. La diferencia entre las diferentes combinaciones de los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire, y un ser que está vivo, es esta quinta esencia que anima al cuerpo material. Si recordáis el relato de la creación, Dios mezcla algunos de estos elementos con sus propias manos, pero solo obtiene un muñeco de barro. Posteriormente, le insufla el espíritu para llevarlo a la vida. Es por tanto un maestro espiritual, aquel que le da vida al espíritu, y por tanto nuestra verdadera naturaleza. No tengáis en cuenta la iconografía cristiana como un signo de esta ideología o de esta religión en esta carta del tarot. Es una representación arquetípica que envía un mensaje a nuestro inconsciente de la misma manera que cuando nos explican un cuento hay príncipes, princesas y dragones. Todos tienen un significado en la mente simbólica y ayudan a conformar un microuniverso esotérico en el que poder comprender más símbolos. Por tanto, incluso en las barajas en las que se denomine el Papa, tiene el mismo significado y no tiene ningún matiz religioso más cristiano. El trabajo del sumo sacerdote es muy distinto que el de la suma sacerdotisa, que era el arcano número 2. Ella trabajaba sobre la espiritualidad y el conocimiento interno. El sumo sacerdote se encarga más bien de dictar los dogmas, las normas, las reglas de la espiritualidad, las reglas de comportamiento, de lo que está bien y de lo que está mal. Es una parte muy externa, muy materialista de la moralidad, de la religión y de la espiritualidad. Por tanto, y para entendernos, diremos que es una carta más religiosa que espiritual, en el sentido de los ritos y rituales, de las conductas, más que de la propia vivencia. En este sentido externo, ya hemos dicho que representa también a las instituciones y a la jerarquía propia de éstas. En una tirada en la que hable de una persona, se refiere a alguien que sigue fiel a una religión, una ideología, un partido político, alguna doctrina. No sería un fundamentalista, pero sí alguien con una convicción muy firme en seguir esas líneas de pensamiento. Por supuesto, esta persona está convencida de que sus creencias o sus conocimientos son los válidos. Nos referimos a personas como profesores, políticos, religiosos, etc. El hierofante también nos da un toque de atención a reflexionar, si se diera el caso, si realmente no deberíamos plantearnos de nuevo todas esas doctrinas o creencias que tenemos como absolutas. Intentará hacernos ver que, tal vez, sean una fachada para tapar otras cosas. Si la carta representa un momento determinado, nos hablaría de un momento de búsqueda respecto a lo filosófico o lo religioso, de una insatisfacción por esa necesidad de profundizar más en uno mismo. En una tirada referente a temas sentimentales, el hierofante nos intentará explicar que en esa relación no queda ya fuego, pero la pareja tiene una línea de pensamiento en común, ideas políticas o económicas, o simplemente aficiones en común que mantienen la pareja de manera estable. Es una carta con muchas opciones, que tendremos casi siempre que apoyar con otras cartas para poder sacar la interpretación correcta. En algunos casos también puede hablar de comunicarse con los demás.
de explicar secretos, transmitir conocimiento o instruir al que no sabe. También aprovechar nuestro conocimiento o sabiduría para dar consejo o instrucciones a alguien. Si nos fijamos en la carta, el hierofante también está entre dos columnas muy parecidas a las de la sacerdotisa, pero con diferencias importantes. En este caso son las dos iguales, de piedra y sin letras grabadas en ellas. Por tanto, estas columnas del hierofante no son las columnas que daban acceso al templo del rey Salomón. Aquí está explicándonos lo que yo os decía al principio, de que representa más la pantalla que la imagen. La sacerdotisa vive en el mundo interno, el del conocimiento y del espíritu, pero el arcano que nos ha tocado hoy vive en la práctica del ritual, a veces sin ese sentimiento verdadero. En las formas ha perdido un poco el fondo, pero no lo subestiméis, porque tiene mucho poder y sus normas son para todos. El conjunto de los dos sacerdotes con el sumo sacerdote forma un triángulo, que representa también al número 3. Por tanto, el sumo sacerdote es un maestro y su posición es de equilibrio. Mantiene al mismo nivel su energía masculina y femenina. Estos sacerdotes que tienen los pies van vestidos con túnicas estampadas en flores. Como en la carta de la emperatriz y en la del mago, estas flores representan el amor y la fecundidad. Pero es muy importante ver que ese amor y esa fecundidad están a los pies del hierofante, mientras que todo lo que se encuentra a su nivel es de piedra. Este sumo sacerdote puede utilizar a estos dos sacerdotes para lo que necesite, pero siempre será desde su tono de piedra. La corona de hierofante es la más impresionante que veréis en toda la baraja del tarot. Se trata de una corona triple de oro. Si hacemos un poco de memoria, las coronas triples representaban la autoridad máxima en los tres mundos, el físico, el mental y el espiritual. Este sumo sacerdote es el que establece las normas de cómo vivir, cómo pensar y cómo dialogar con el espíritu. Como ya he dicho antes, hay que tener mucho cuidado con él, ya que es la ley y está por encima de todo. Por poner un ejemplo del poder de las instituciones que simboliza esta carta, recordad que hace unos pocos años nos parecía imposible que pudiéramos llegar a estar encerrados en casa de manera obligatoria por periodos de meses. Sin embargo, todos lo hicimos cuando se estableció así. Esa es la fuerza del hierofante, el orden para todos y cada uno de nosotros. En sus manos tiene por un lado el cetro de poder, que también es triple. Ya conocemos todos esa referencia. Es una reiteración del poder extremo que tienen los tres planos. Sin embargo, sí me parece interesante destacar que en el caso de la sacerdotisa, si recordábamos, llevaba en el pecho la cruz de San Andrés. Habíamos comentado que esta cruz era hermética, ya que representaba las leyes del equilibrio, de cómo es arriba, es abajo, etc. Y por tanto, no estaba desequilibrada como la cruz cristiana, que ostentaba todo el poder arriba. Si nos damos cuenta, el cetro que lleva este sumo sacerdote está mucho más desequilibrado que la cruz cristiana tradicional. La ostentación de poder es mucho mayor. Recordemos que además de representar a las instituciones religiosas, también representa a las de gobierno y a las civiles. Este hierofante es realmente muy poderoso. Lo interesante también es el mudra que está representando con su mano derecha. Se trata de un mudra muy representado en escenas religiosas, sobre todo del Pantocrátor, la representación de Cristo en su trono como Rey del mundo. Este mudra es el de la bendición. El sumo sacerdote decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El color rojo de su túnica es el color de los líderes, de la energía. Recordemos el color de la pluma del loco. Por otro lado, su corona y su cetro de oro también nos hablan de un elevado nivel de conciencia. Si esta carta aparece invertida, nos estará advirtiendo de un poderoso enemigo, de alguien con quien debemos tener mucho cuidado. Puede ser alguien mentiroso o corrupto, alguien manipulador, o que comunica una cosa pero su intención es otra. También, dependiendo del contexto, podría estar indicando que tenemos que seguir nuestro propio criterio, y no hacer caso de lo que está establecido como lo correcto. De momento nos quedaremos aquí. Hasta pronto y un saludo.